Todas las comunidades, sociedades e incluso clubes en el mundo tienen requisitos, prácticas, ceremonias, actividades, etcétera, para que una persona pueda considerarse parte de ellas, para que pueda integrarse dentro de ese grupo de personas o de comunidad. Y no es diferente en lo que tiene que ver con la iglesia cristiana. El requisito para pertenecer a la membresía, ¿sí? No para ser la persona que se reúne con ellos quizá, pero sí para pertenecer a la membresía, para participar de ciertas actividades muy puntuales, es el bautismo. Muchos de nosotros quizá fuimos bautizados cuando niños, algunos no lo habrán sido nunca, otros lo habrán sido cuando adultos, pero ni aún así entendimos cuál era la razón, la forma correcta, el propósito de ello. Simplemente cumplimos un requisito para poder ser parte de una comunidad cristiana, una comunidad eclesial. Pero vamos a hablar hoy acerca de cuál es la manera correcta, el tiempo correcto o preciso y la manera o forma correcta de hacerlo y el significado profundo de lo que esto es para la vida cristiana, para la vida eclesial. Y vamos a hablar en profundidad porque es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces como maestro de enseñanza. Yo preparo personas para el bautismo y instruyo acerca de esa decisión para que la persona al finalizar pueda tomar la decisión, ¿lo hago o no lo hago? Con un conocimiento, que es lo que yo siempre llevo a las personas o me gusta porque es la manera en que yo he entendido que es la manera correcta. No hacerlo por motivación o por emoción, sino por un conocimiento. Conocemos, tomamos A o B. ¿Por qué? Porque ya tenemos un conocimiento que nos permite decidir en igualdad de condiciones y en libertad de conciencia. No por obligación, no porque así me inculcaron, sino porque yo soy consciente, entiendo, comprendo y por consiguiente tomo la decisión, actúo. Así que, sin más, gracias a todos quienes comentan, comparten, se suscriben a mi canal de YouTube El Mensaje de la Odisea. Les doy la bienvenida, ya comenzamos. Este video va a ser muy corto, así que vamos a ir directamente al grano. Partamos de la etimología. Si vamos a la etimología de la palabra bautismo, viene del griego baptizo y simplemente significa sumergir, hundir o lavar. O sea, ahí ya la palabra nos está dando un significado muy claro, preciso y conciso. El bautismo, en su significado etimológico original, es sumergir, es hundir. O sea, básicamente cubrir, en este caso, con agua. Bien, ya sentamos la base inicial. El bautismo es inmersión, es sumergir, sí, es inundar, es totalmente lavar, cubrir totalmente. Bien, entonces no es válido, ya automáticamente queda descartado por aspersión, por rocío, sí, de agua. No. Y ya podemos empezar a apuntar hacia una parte, ¿sí? Yo fui bautizado cuando era niño, tendría unos 7 años aproximadamente. No tenía pues obviamente conocimiento doctrinal, no tenía, hasta ahora empezaba a aprender básicamente a estudiar la Biblia en ese tiempo. No tenía un conocimiento. Fui bautizado porque así me lo ordenaron mis mayores. Tienes que hacerlo. Fui, para mí fue como una recocha, como un niño que lo llevan a un cumpleaños, una actividad normal. No tomé ninguna conciencia de ello. Entonces, ahí yo fui bautizado como por aspersión de agua. O sea, me arrojaron agua, sí, un tema sobre la cabeza y toda esta parte, pero no fui sumergido. O sea, ese bautismo es inválido, porque ni siquiera hace caso a la palabra que significa bautismo, baptizo en el original en griego. Bien, entonces, vamos a ver algo muy importante y luego vamos a aclarar todo hacia el final. Vamos a ir a Hechos 2:38 para entender. El bautismo es para mayores de edad. No me refiero a mayores de 18 o de 20 o de 16 como cada país tiene o cada continente. En cada continente se encuentran culturas que manejan diferentes edades. No, me refiero a la conciencia, a la madurez de la conciencia y el entendimiento de lo malo y de lo bueno, de la derecha y de la izquierda, como se diría. Que sepa conocer, que sea una persona consciente. Eso puede lograrse a los 18, puede lograrse a los 15, puede lograrse a los 14, puede lograrse a los 12 años.
Pero generalmente un niño menor de 10, de 11 años, es bastante complejo que pueda tener realmente un entendimiento o un conocimiento de la verdadera conciencia de lo que se está haciendo, ¿sí? Porque no hay una madurez mental para entender lo que está pasando. Cuando vemos en la Biblia, básicamente todas las personas que podamos encontrar se bautizaron siendo adultos o mayores de edad. Ahora, no descartamos, vuelvo y digo, porque hoy en día uno puede encontrar un joven, como fue incluso mi caso, que a partir de los 12 años mi conocimiento doctrinal, entendimiento del bien y del mal era realmente asombroso. Tanto que desde esa edad empecé a dudar de muchas prácticas y de muchas cosas que se hacían religiosamente por el conocimiento de la Biblia. Vamos a ir a la primera cita, Hechos 2:38. Dice lo siguiente: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Cómo un niño va a arrepentirse de algo que no entiende qué es y volver a un Dios que ni siquiera sabe que existe? ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que tener entendimiento y comprender lo que la palabra está diciendo. A veces no está diciendo, esta es la edad de bautismo, pero por lo que está ejemplificando o por lo que está narrando, debemos tener entendimiento para discernir los tiempos, el momento oportuno. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Ok? Aquí hay un hombre llamado Crispo que cree, ¿sí? Fundamental creer para ser bautizado. ¿Sí? Si la persona no tiene una evidencia de que cree o una capacidad mental de voluntad de creer, solamente no puede ser bautizado porque no hay una evidencia de haber creído. Corintios oían y creían y eran bautizados. Oír y creer. Lo mismo, oír y creer. Entender lo que se está diciendo para creer. ¿Sí? Comprender lo que se está diciendo para creer y ser bautizado. Entonces ahí nos está hablando de una capacidad cognitiva, una capacidad intelectual, una capacidad emocional para comprender y tomar una decisión en consecuencia. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo. ¿Cómo va a invocar a alguien de quien no conoce? ¿Cómo va a invocar a alguien de quien no entiende? Entonces aquí claramente se habla de una persona con una capacidad, vuelvo y digo, que le permita entender, comprender y tomar una decisión en consecuencia. Marcos 16:15-16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, todo ser humano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Importantísimo entender. Ir y hacer discípulo. ¿Quién puede ser discípulo? Una persona que tiene una capacidad cognitiva, una capacidad física, una capacidad intelectual. ¿Ok? Ahora, tiene que creer, tener la capacidad de poder entender y creer. Porque para creer hay que entender al menos lo básico de lo que se está exponiendo, lo que se está anunciando. Y ser bautizado. No es bautizado para creer, no. Cree y es bautizado. ¿Ok? Es un proceso. Es enseñado o recibe el mensaje, cree y es bautizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toma una decisión del serlo. Hay personas que dicen que creen pero no son bautizados. Ahí hay una incoherencia, porque una cosa sigue a la otra. ¿Sí? Realmente tiene que ser así. Ahora, el que no cree, después de recibir el mensaje ya, la palabra dice claramente que ha sido condenado por no creer. Como quien dice, hay un pase para que pueda salir de su muerte a vida en Cristo Jesús. Si no lo toma, él mismo está quitándose la vida espiritual a sí mismo, está apartándose de Dios por su propia voluntad, no porque Dios lo aparte. Eso es muy claro acá. Ahora, ya vimos que el bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, hundir, o sea, lo que sea bautismo sin inmersión en agua no es bautismo. ¿Sí? Ya partimos una aclaración. Ahora, mayores de edad. Y no solamente me refiero a la edad mayor para tener cédula para ciertas actividades, sino a la capacidad física, cognitiva, emocional, intelectual de poder comprender esa realidad y tomar una decisión. Entonces ahí puede caber una persona de 18, de 15, hasta incluso de 12 años, ¿sí? Que ya tenga un entendimiento y tenga una capacidad de expresar el significado de esa decisión. Yo personalmente formé a un niño de alrededor de 11 años, pero fue un niño que fue criado por sus padres en la iglesia. Entonces, cuando yo me entrevisté con él, lo llevé a lo largo de todo el estudio, que son aproximadamente 3 meses,
en ese estudio, en ese conocimiento, él me expresaba con conocimiento y con propiedad los principios de la fe cristiana, las bases doctrinales de la fe cristiana. Cuando llegamos al final, la entrevista final, dijo, claro que sí, yo quiero bautizarme porque yo sé que yo bautizándome estoy diciéndole a mi familia y a mis amigos que yo soy del pueblo de Dios. Aquí ya no hay más que decir, no hay más preguntas, señoría, como se dijera en el juicio, procede al bautismo. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de entendimiento y hay una decisión determinada de corazón de hacer una obra como es el bautismo. Algo muy profundo es el significado del bautismo. El bautismo no es solamente lo que acabamos de decir, un símbolo público de pertenecer a la iglesia de Cristo. Eso es una parte de ese significado. Es una evidencia pública de que perteneces al pueblo de Dios. ¿Cómo aplicaba en el antiguo pacto? En el antiguo pacto, la evidencia que se hacía o pública o de conocimiento familiar, e incluso público, era la circuncisión, que era cortar el prepucio de los varones a los 8 días de nacido. O una persona era una persona extranjera y quería hacerse judío, tenía que pasar por el rito de la circuncisión. Y esa era la evidencia familiar, la evidencia pública de que él pertenecía al pueblo de Dios. ¿Sí? Si no era circuncidado, no podía participar ni de ninguna actividad religiosa en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, ni tampoco podía participar obviamente de la Pascua, ni podía ser contado con el pueblo de Israel. Era un extranjero, alguien que estaba de paso o que venía a hacer negocios, pero que no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces, realmente cuando vemos de esa manera, en el nuevo pacto, la señal pública de que tú perteneces, de que tú profesas esa fe en Cristo es el bautismo. ¿Sí? Esa es la evidencia pública de que tú perteneces. Puedes hablar, puedes decir muchas cosas, pero hasta que no te hayas bautizado no hay una evidencia porque es un paso de fe. Es un paso que tú das para mostrarle a los demás, para mostrarle al mundo, incluso al mundo espiritual, que tú eres un creyente en Jesucristo. Entonces, vamos a ver también el significado en profundidad. Vamos a ir a Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, que el bautismo en agua significa ser sepultado juntamente con Cristo. Y aquí no necesitamos ser superintelectuales para entender que si ser sepultado significa ser colocado dentro de la tierra, bautizado es ser sumergido dentro del agua, porque tiene que simbolizar que hemos muerto con Cristo juntamente, ¿sí? Hemos muerto con Él y al levantarnos del agua hemos resucitado nuevamente con Él a una vida nueva. Aquí lo está diciendo claramente, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él cuando salimos del agua mediante la fe. ¿Cuál es la que hace la obra? La fe. No es el bautismo. El bautismo realmente no cumple una función práctica, una función específica en el orden espiritual. Lo que cumple esa función y abre esa puerta, por así decirlo, o hace esa conexión o da esa vida es la fe. La fe que por el Espíritu Santo ponemos en Cristo Jesús, ¿sí? Y en su obra finalizada en la cruz. Entonces el bautismo es un símbolo, como la circuncisión. Y ojo acá, la circuncisión no garantizaba que tú le pertenecieras a Dios. Era simplemente un símbolo que te hacía parte de la congregación del pueblo de Israel. Pero todos los que estaban circuncidados y murieron en el desierto, cuando se rebelaron contra Dios y vagaron durante 40 años. Todos estaban circuncidados en los tiempos del destierro. Todos estaban circuncidados en el tiempo de los juicios, en el tiempo de los jueces. Estaban circuncidados y van a estar circuncidados muchos de ellos en el tiempo del fin. Eso no garantiza que tú le perteneces a Dios. Simplemente es un símbolo que te une a una comunidad. Pero ojo, el hecho de que te bautices no quiere decir que ya eres salvo. Si no has creído, si no has nacido nuevo, es simplemente un símbolo. Como yo colgar esta camisa blanca. No me hace más ni menos. Lo único que me da es una evidencia de que tengo algo de blanco. Pero realmente no me hace parte de un pueblo específico, de una realidad específica en el orden espiritual. Hay que tener mucho cuidado con eso. El bautismo no salva. El bautismo es un paso de obediencia. Ya lo vamos a ver porque nuestro mismo Señor Jesucristo lo hizo. Es un paso de obediencia y un paso de fe. Un paso que me hace parte de una comunidad. Pero si yo no he creído en Cristo Jesús, si no me he arrepentido, si no he creído en Él realmente, pues de nada viene al final a servirme. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Romanos 6, 3 al 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo es un símbolo que debe representar una realidad espiritual muy profunda. Cuando creemos en Jesucristo, morimos juntamente con Él, al viejo hombre, al viejo mundo, al pecado, a la maldad, a la rebelión, a la incredulidad, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Juan 3, Jesús a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no tiene arte ni parte en Dios, ni en Cristo, ni en la eternidad de Dios. Es importantísimo que lo entendamos. Entonces, el bautismo en agua es un símbolo de que eso ya pasó en nosotros, de que hemos muerto juntamente con Cristo. Por eso las personas que realmente nacen de nuevo, que nacemos de nuevo, hay una evidencia, hay el fruto del Espíritu de Gálatas 5. Y una evidencia, una transformación que asombra a los demás, incluso a nosotros mismos. Todo lo que antes éramos, los pecados que practicábamos, la maldad, el engaño, la mentira, la idolatría, la falsedad, todo eso es anulado, lo aborrecemos y empieza un camino de transformación. En algunas personas es más rápido, en algunas es más lento, pero progresivo. No es que pasan los meses y los años y es la misma persona, no, es un cambio, una transformación, un deseo de agradar a Dios, una búsqueda interna de querer siempre estar en la palabra de Dios, de estar en la realidad, en la vida de Cristo. Y ese Cristo se va manifestando en nosotros, transformándonos cada día más y más. ¿Sí? Nosotros, como dice Pablo, jugamos para que crezca Cristo. Y Él es el que se manifiesta en nosotros. Y eso es lo que nos hace un testimonio vivo al resto de personas. Entonces es importantísimo que entendamos eso. El bautismo es ese símbolo de morir con Cristo y resucitar a una vida nueva. Mateo 3, 13 al 17. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, a Juan el Bautista, para ser bautizado por él. ¿Para ser qué? Bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. 15. Pero Jesús le respondió: ve ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien me complazco, o quien me da gran gozo, según algunas traducciones. Entonces, Jesucristo viene en obediencia, el Hijo del Dios viviente, encarnado, sí, que había dejado la eternidad de Dios para venir, convertirse en hombre, nacer de una virgen, viene y obedece acá. Es bautizado por un hombre, por Juan. Y una vez que cumple esa obediencia del bautismo, viene sobre él el Espíritu Santo y procede su ministerio. Es enviado al desierto, todos conocemos la historia, y empieza su ministerio. Entonces, ese es el sentido del bautismo, es un paso de obediencia a Dios. Ok, ya creí en ti, ahora vamos a empezar a obedecer por el Espíritu Santo que está en nosotros. Procedemos al bautismo y nuestra vida empieza un proceso de ministerio, de servicio, de transformación, de cambio y de gloria y alabanza para Dios. Entonces Jesucristo mismo lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos? Bien, es algo maravilloso que nosotros debemos hacer. Ahora, ya vimos cómo se hace, vimos qué no es bautismo, cómo no se debe hacer, vimos el proceso, ¿sí? Vimos el significado que es morir al viejo hombre y vivir para Cristo. Ahora, ¿en nombre de quién se hace el bautismo? ¿Cómo es la forma de ejecución de ese bautismo en la parte final, en la parte concreta? Entonces, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, razas. Se está refiriendo a todos los seres humanos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es el bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está involucrando las tres personas de la Trinidad que obran en la salvación del hombre. El Padre nos eligió. El Hijo nos salva y nos santifica. El Espíritu Santo nos convence de pecado para poder ir a Cristo. El Espíritu Santo nos convence, luego que estamos en Cristo, de la justicia de Cristo, de andar en ese camino de salvación, en esa certeza de salvación, de fe. No puede haber salvación sin uno de los tres.
Si solo está el Padre y el Espíritu, no hay salvación porque Cristo fue el que pagó el precio. Si solo está el Padre y el Hijo, no hay salvación porque no hay quien convenza de pecado, quien nos convenza de pecado y luego de justicia. Y así sucesivamente. Entonces, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es uno, manifestado en tres personas. Una sustancia que es amor manifestada en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá no vamos a entrar en la discusión de la Trinidad. Eso ya se habló en este canal. El mensaje a la Odisea. Hay una prédica expositiva muy concreta que se hizo en una iglesia en vivo y está explicada claramente la Santísima Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, en conclusión, mis amigos, el bautismo es por inmersión en agua. Debe ser en una edad donde ya haya un conocimiento, un entendimiento de la decisión que se está tomando y debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y simboliza que pertenecemos a Dios, que pertenecemos al pueblo de Cristo, que hemos muerto al viejo hombre según Adán y ahora estamos en Cristo, en la vid verdadera. Pertenecemos, somos miembros del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, su iglesia, su amada iglesia. Espero haber sido de edificación, haber podido ayudarles a entender mucho más este concepto y este entendimiento. Nos vemos en un siguiente video. Dios nos ha bendecido eternamente a quienes hemos creído en Jesucristo. Adiós.